Suponga que usted a alguien le pide el favor de que le haga una canaleta. Por ejemplo, es hallar la mejor canaleta. La mejor canaleta. Usted suponga que su abuelita se le están ahogando los anturios en el jardín y usted lo que necesita es hacerle una canaleta para que el agua salga por ahí y no le ahogue el jardín. ¿Sí o no? Problema muy sencillo. ¿Qué es una canaleta? Una canaleta es un hueco en la tierra. Supongamos que usted va a hacer la canaleta más sencilla. La canaleta más sencilla es una canaleta rectangular. ¿Sí o no? Por la cual pasa agua. Y además, necesariamente, para que la canaleta funcione y no sea una piscina, debe tener una pendiente. ¿Sí o qué? Digamos, esa es la tangente de alfa, la pendiente de la canaleta. La otra variable importante es cuánta agua quiere usted que pase por ahí. Eso es un caudal. El agua que va a salir de ahí, llamémoslo Q, que es el caudal en metros cúbicos por segundo. Las dos variables más importantes, las que a usted más le importan, es cómo va a ser el hueco. ¿Sí? Y si es una canaleta rectangular, a usted le importa cuánto va a medir esto de alto y cuánto va a medir esto de ancho, X y Y. Y la otra variable sobre la cual usted tiene un montón de control es la canaleta de qué va a hacer. Si usted la va a echar revoque, si la va a dejar en tierra pelada, si la va a hacer de vidrio, porque el agua no circula igual por unas paredes de vidrio que por una pared de tierra pelada. La otra cosa es el material, y el material se parametriza por la rugosidad N. ¿Sí? Hay una ecuación que relaciona esas 1, 2, 3, 4, 5 variables. Una ecuación muy famosa que todo el que vea, todos los ingenieros civiles la trabajan. Se llama la ecuación de Manning. Es una ecuación del siglo XVIII y todavía se usa. No, del siglo XIX, perdón. La ecuación de Manning para una canaleta rectangular dice lo siguiente. Dice que el caudal es la raíz de la pendiente dividido n por xy elevado a la 5 tercios sobre el radio hidráulico, que es 2y más x elevado a la 2 tercios. Eso es un ejemplo típico de muchos que hay de una relación implícita entre variables. Ahí hay 5 variables, ¿sí? Pero ¿cuáles son de verdad las variables de diseño? Las variables sobre las cuales usted tiene control. La pendiente es la pendiente. Todas las fincas tienen pendiente. La pendiente es la pendiente. El caudal es el caudal. Depende de cuánto llueva. La rugosidad es el material con el que usted le dijeron que haga eso. Las verdaderas variables de diseño son X y Y. Y de hecho son variables simétricas. Ahí no hay ninguna variable que sea dependiente y la otra independiente. No, X es el ancho, Y es la profundidad. X es el ancho, Y es la profundidad necesario para transportar un caudal Q a una pendiente S en una canaleta de rugosidad N. ¿Listo? Lo invito a que trate de despejar Y en función de X. ¿Sí? Y yo creo que se puede, pero así se pueda, ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué? Bueno, entonces, supongamos, démosle valores a esto, supongamos que Q es un metro cúbico por segundo, que es un valor más o menos normal. Un metro cúbico por segundo, digamos que la pendiente es del 5%, que ya sabemos eso qué significa.
Y digamos además que usted va a hacer eso y le va a echar una cubiertica de concreto y entonces esta rugosidad es 0.012. ¿Listo? Lo que le queda a usted entonces es el problema que vamos a resolver. El problema que vamos a resolver es hallar las dimensiones XY, ojo, de la mejor canaleta, entre comillas. Y quiero que discutamos qué significa ser la mejor canaleta. ¿Está bien? Bueno, pero antes de eso, quiero que veamos esa relación implícita que, véala acá. Primero que todo, como debe ser, y eso tiene mucho sentido, esa relación implícita entre x y y sí es función, sí me da una función. Y sí es función de x. De hecho, x también es función de y. O sea, si yo le digo x, usted es capaz de calcular y. Lo único es que usted no es capaz de escribir y de una fórmula explícita en términos de x. Eso no quiere decir que y no sea función de x. ¿Cierto? Que usted no sea capaz de escribir una formulita no quiere decir que no haya función, eso ya lo habíamos visto. En este caso, usted no es capaz de hallar una función, una fórmula para y en función de x, no. Pero sí, si yo grafico esa relación implícita, me da una función. Véala ahí. Ok, ¿qué significa esa función? Significa que todas las combinaciones de x y y que estén en esa línea azul me sirven. Todas transportan el caudal Q con la pendiente S y la rugosidad N. Hay unas canaletas gorditas que tienen una X muy grande y una Y chiquita, y hay unas canaletas flaquitas que tienen una X chiquita y una Y grande, pero todas les sirven. El problema entonces se vuelve precisamente escoger cuál de esas canaletas es la mejor. ¿Cuál es la mejor? Si su abuelita le dice, vea, hágala así, esa es la mejor. Pero si no le dice, ya usted tiene que usar algún criterio, ojalá un criterio ingenieril para escoger la mejor. ¿Sí o qué? ¿Cuál es lo primero que uno como ser humano lo asalta y uno lo hace creer a uno que es la mejor canaleta? ¿La qué? La simétrica, ¿sí o qué? El primer impulso de uno es, no, la mejor canaleta es un cuadradito, ¿sí o qué? Esa. La que tiene x igual a y. ¿Sí o no? Y es más o menos cierto. Yo les quiero dar un argumento diferente para una canaleta que desde el punto de vista ingenieril un poquito más educado es la mejor canaleta. Y va a resultar que la mejor canaleta es casi un cuadrado, pero no es un cuadrado. ¿Listo? Y vamos a pensarlo en términos de las derivadas. ¿Cuál es el problema con esta canaleta? ¿Cuál es el verdadero problema con esa canaleta que es flaquita? Bueno, supongamos que a usted no le importa hacer un hueco muy profundo, porque esa canaleta tiene una ventaja, que es que no utiliza casi espacio. ¿Cierto? El espacio es chiquito, entonces usted la pasa así. Entonces eso es bueno. Pero eso tiene una ventaja muy grande. Que si el caudal aumenta, se puede volver mucho más fácil. Sí, pero supongamos que el caudal es fijo, el caudal. Pero si es algo, si tiene que ver mucho con eso. Miren lo siguiente. Esa canaleta, en ese punto de la curva, la derivada de y con respecto a x es muy alta. Entonces supongamos, por ejemplo, ahí, la derivada de y con respecto a x en este punto, supongamos que es muy alta, de y de x igual a menos, es negativa, ¿sí o no? Supongamos que fuera menos 10. Pero que todo menos 10, ¿qué? Menos 10 nada, no tiene unidades, porque la derivada de y
respecto a x. Y y x tiene unidades de centímetros o metros. Eso no tiene unidades. Listo, entonces menos 10. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la derivada de y con respecto a x sea menos 10? Y eso tiene una canaleta que es así. Es flaquita. Esto mide x. Esto mide y. Y en el peor de los casos, cuando llueva todo lo que puede llover en una finca, esa canaleta está totalmente llena. ¿Sí o no? Porque está diseñado para que cuando esté llena, transporte el caudal cool. ¿Listo? Pero de y de x es menos 10. O sea que si x cambia un poquito, y va a cambiar mucho. ¿Sí o no? Entonces, el problema con esta canaleta es que si usted se equivoca haciendo un hueco, y usted se va a equivocar haciendo un hueco porque es un hueco. Si usted se equivoca 1 centímetro, supongamos por debajo, si usted se equivoca 1 centímetro y acá hay un delta de x de 1, el correspondiente delta de y, que sería el ancho requerido para que la canaleta le transportara ese caudal, ¿cuánto era? 10 veces 1. Entonces, la canaleta para este ancho, que usted fue el que hizo, el ancho malo, con un error de 1 solo centímetro, tenía que haber sido así. Este delta de y va a ser aproximadamente igual a 10. Porque delta de x en este caso, perdón, es menos 1. Si yo me equivoco por debajo, si yo lo hago más cortico, delta de x es menos 1. Y si delta de x es menos 1, delta de y es aproximadamente menos 1 por menos 10, 10. Entonces, si usted se equivoca 1 centímetro, usted tenía que haber hecho una canaleta 10 centímetros más alta. Ese es el problema con la derivada. Ese es el problema cuando una función tiene una derivada alta. Que si usted se equivoca un poquito en la variable independiente, se equivoca mucho en la variable dependiente. Y lo mismo por acá. Lo mismo por acá. Las canaletas que son muy anchas, si usted se equivoca un poquito en la profundidad, se tiró el ancho. ¿Sí? Porque por las que tienen por acá, tienen por ejemplo de x de y igual, por ejemplo, menos 10. ¿Sí? Entonces, ahí, un error pequeño en la profundidad corresponde a un error gigante en el ancho. Entonces, un criterio ingenieril muy bueno en términos del riesgo de la catástrofe, el riesgo del error, es ¿cuál? Escoger cuál canaleta. Que la derivada sea menos 1. Porque es negativa. ¿Sí o no? Entonces, la mejor canaleta resulta ser alguna que está por acá, en algún punto, donde la derivada de y con respecto a x sea igual a menos 1. Esa es la mejor canaleta. La mejor. ¿Sí? Ahí, si usted se equivoca 1 centímetro en la profundidad, se equivoca nomás 1 centímetro en el ancho y viceversa. ¿Listo? Y eso es bueno, una buena situación. Entonces vamos a hallar esa. ¿Eso? ¿Alguna pregunta? Entonces, esta pregunta de la mejor canaleta la vamos a reemplazar por hallar las dimensiones x y y tales que de y de x sea igual a menos 1. ¿Listo? ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Hay que derivar implícitamente. Entonces, Q es raíz de S sobre N XY a la 5 tercios sobre 2Y más X a la 2 tercios. Entonces vamos a derivar eso implícitamente. Entonces otra vez, voy a derivar con respecto a X. Entonces vamos a suponer, vamos a simular, vamos a imaginarnos de que y es una función de x.
Pero miren que en particular aquí y no es función de x, y es simplemente el ancho, y y es el ancho y x es el largo. X podría ser la función de y, tienen papeles simétricos, ¿sí o no? Pero supongamos que y es función de x. Derivo ambos lados, la derivada de q, 0. Raíz de s sobre n es una constante, me sale. Y eso es un cociente. La derivada el de abajo al cuadrado, perdón. 2y más x a la 2 tercios al cuadrado me queda 4 tercios. ¿Listo? Arriba en el numerador me queda el de abajo. 2y más x a la 2 tercios por la derivada del de arriba. El de arriba es un producto de funciones, porque y es función de x, a las 5 tercios. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, la derivada del de arriba es baja al 5 tercios por xy elevado a las 5 tercios menos 1, o sea, 2 tercios. Por la derivada interna, que es la derivada de xy. Y eso es un producto. El primero, x, por la derivada del segundo, que es de y de x, más y, por la derivada del primero, que es 1. Cierro. ¿Sí o no? Y eso fue el de abajo por la derivada del de arriba. Menos el de arriba por la derivada del de abajo. La derivada del de abajo es también una regla de la cadena, porque tengo una función elevada a la 2 tercios. Me baja al 2 tercios. Por ese paréntesis a la 2 tercios menos 1, que me queda menos 1 tercio. Por la derivada interna, que es la derivada de 2y más x. ¿Sí o no? ¿Cuál será la derivada interna? La derivada de 2y es 2 de y de x más la derivada de x respecto a x, que es 1. ¿Listo? Ahí está. Okay. ¿Qué es lo que queremos? Hallar x y y tales que de y de x sea igual a menos 1. Voy a anotar eso, que es lo que queremos. Quiero xy tales que de y de x sea igual a menos 1. En particular, usted no quiere de y de x. Usted no tiene que poner a intentar despejar de y de x de ahí. ¿Cierto que no? No. Usted lo que quiere de x y y. Y quiere que de y de x sea igual a menos 1. Bueno, haga que de y de x sea igual a menos 1. Entonces voy a reemplazar de y de x igual a menos 1 en toda esa expresión. ¿Listo? Entonces me queda. Entonces voy a hacer exactamente esto. Entonces me queda 0. 0 igual a raíz de s sobre n. De una vez, incluso antes, eso es igual a 0. Eso es un cociente. Primero que todo, esto no me importa. Y ese tampoco. Porque ese cociente va a ser igual a 0 únicamente si el numerador va a ser igual a 0. ¿Cierto que sí? Entonces yo simplemente puedo olvidar de esta parte y me puedo olvidar de esta parte. Entonces lo que necesito es que 0 sea igual a 2y más x a la 2 tercios que multiplica a 5 tercios xy elevado a la 2 tercios, abro paréntesis, x
Este vale menos 1 más y menos xy a las 5 tercios que multiplica a 2 tercios de 2y más x que multiplica a menos 2, o sea 2 por menos 1 más 1. ¿Sí? ¿Dónde está? Ah, la menos 1/3, sí, gracias. Menos 1/3. ¿Listo? Y entonces, eso es una ecuación entre x y y, no más. Ahí no hay, lo único que hay es x y y. Yo eso no lo puedo resolver. Yo no creo que usted pueda resolver y en términos de x. Tampoco le estamos preguntando eso. Pero lo que yo quiero que entienda muy bien es qué es lo que hay que hacer para resolver el problema que me hicieron. El problema es hallar x y y, tales que esto sea cierto. Tales que la derivada de y con respecto a x sea menos 1. La derivada de y con respecto a x va a ser menos 1 si esto es cierto. Todo esto. Pero ahí hay una sola ecuación. Yo no puedo sacar de ahí x y y. ¿Qué es lo otro que yo necesito? La ecuación original. Muy bien. Yo necesito que la derivada sea igual a menos 1 y que además x y y sean las dimensiones de una canaleta que transporte Q metros cúbicos por segundo en un material de rugosidad n y pendiente S. Entonces yo necesito que además de esto, yo necesito que Q sea igual a raíz de S sobre n xy a las 5 tercios sobre 2y más x a la 2 tercios. Y ahora sí, bien pueda, intente, porque ya tiene su problema completo. Es muy difícil, pero tiene dos ecuaciones y dos incógnitas. Y usted puede resolver x y y ahí. ¿Cuál es la forma más sensata de resolver ese sistema de ecuaciones? En un computador. La única forma. Pues es que usted no debería intentar ni siquiera nada más. O sea, la única forma sensata en el siglo XXI de resolver ese sistema de ecuaciones es en un computador. ¿Cuánto da? Voy a mostrar. Dice, con Q igual a 1 metro cúbico por segundo, una rugosidad de esto y una pendiente del 5%, resuelva. Primera ecuación. Esta ecuación es que la derivada sea igual a menos 1. Segunda ecuación, que el caudal sea lo que yo necesito que sea. Respuestas, 3 posibles canaletas. No, de hecho, una sola canaleta. Mire que la respuesta es toda la misma. X igual a 0.56, Y igual a 0.49. X igual a 0.56, Y igual a 0.49, X igual a... O sea, un cuadrado. Casi un cuadrado. Casi un cuadrado. X es un poquito más grande. ¿Sí? O sea, es una canaleta. Es una canaleta. Es como esta. Es una canaleta por acá. X es un poquito más grande. Entonces es como por acá. Por ahí. X un poquito más de 0.5 y Y es un poquito menos de 0.5.